Buenas noches. Muy buenas. No es usted de estar mucho en la tele, me dice que es la cuarta o quinta vez. Sí, es verdad. Para el poder que tiene y los 9 meses que lleva la gestión no es mucho, así que gracias por haber venido. No, gracias a vos, Julio, por la invitación. ¿Cómo es la historia de Mario Quintana? ¿Por qué un tipo que le fue bárbaro? Que algunos dicen, este sí que se hizo solo y se hizo de abajo porque no tuvo situaciones familiares, herencias, cucharita de plata en la boca. Hace lo que hace de su vida y un día dice, dejo esto y me voy a trabajar al Estado. ¿Cómo es? ¿Cómo fue su vida? Bueno, mi vida, la verdad que en primer lugar, cuando me preguntás de mi vida, lo que me viene es gratitud hacia mis padres, ¿no? Porque fueron dos padres que ellos arrancaron muy de abajo en serio, son ambos médicos, e hicieron toda su vida un enorme esfuerzo para que a mí, a mis dos hermanos, nunca nos falte nada. ¿De dónde son ustedes? Bueno, yo nací en Mataderos. Y viví mi infancia en Mataderos y después en Liniers. Y la verdad que la decisión de pasar a la política se venía cocinando de algún modo en mi corazón. Yo digo que las decisiones importantes de la vida uno las toma no con la cabeza, más bien con las tripas y con el corazón. Sí. Y cuando el presidente Macri me convocó, la verdad que no fue una decisión fácil, pero hoy es una decisión que celebro cada día. Estoy profundamente agradecido, entusiasmado, contento. Ahora, usted hizo farmacia, es verdad que usted inventó Pharmacity, que Todo, es un éxito. Digo, yo ni siquiera es una propaganda, es una mención a un... Todo en equipo, éramos 4 amigos, éramos muy jóvenes, yo tenía 28, 29 años, con otros 3 amigos, creamos Pharmacity, que es una empresa que la quiero, la verdad que casi como un hijo. Hoy trabajan casi 7.000 personas y me une a muchos de ellos un vínculo afectivo sincero. Ahora, usted venía, digo yo, de un éxito construido, garantizado, ¿no? A una zona de incertidumbre que es un gobierno como el de Macri, que asume la situación en que estaba el país, sin mayorías en el Congreso, con un escenario económico, fiscal muy complicado. La verdad es que llevaba años... ¿Dónde está la ganancia? ¿Cuál es la ganancia personal? La ganancia. Bueno, la ganancia es poder dejar una huella en este país que yo quiero tanto. Este es un país que a mi familia le ha dado todo. Yo vengo, inclusive mi abuela fue mucama, arrancó muy de abajo, mucama así con cama adentro, como se dice. Y este país le dio a mi familia la oportunidad que a partir del trabajo crecer. En los últimos años yo lo venía sufriendo fundamentalmente que había perdido la movilidad social, ¿no? Lo que más me duele en nuestro país es la cronificación de la pobreza. Tenemos 14 millones de hermanos que viven en la pobreza. En los últimos 30 años la Argentina se empobreció. Yo lo escuchaba recién en el cierre de Kicillof y la verdad que parece que este capítulo se olvidó. Gobernaron 12 años y nos dejan 14 millones de pobres. Aviso para el que recién llega a TN que Axel Kicillof estuvo en el programa de Nelson Castro hace un ratito, lo cual es fantástico que haya un lugar donde el que piense distinto pueda expresarse. No, sin duda, celebro y siempre todo debate es bienvenido, pero como te decía, cuando lo escucho al presidente Macri a convocarnos, a recrear la confianza en base a la verdad, después de años de mentiras, me sentí realmente invitado en mis convicciones y compartiendo el sueño de un país grande, estoy convencido que Argentina tiene todo para estar mucho mejor de donde estamos. La verdad que decidí largar todo, a un alto costo, si querés, en términos de calidad de vida, de exposición, desde ya en lo económico, pero la verdad que lo económico no es una preocupación, gracias a Dios para mí, y me parece que una oportunidad de dejar una huella y de dar una mano, de demostrar que la política, y somos muchos en el gobierno, somos cientos, gracias a Dios, que realmente lo queremos vivir como un servicio para hacer algo por la gente y no como un botín. Usted quiso estudiar teología, leía alguno de los papeles, algún perfil muy interesante que salió en el diario La Nación hace unos meses. ¿Usted quiso estudiar teología o estudió teología? En realidad yo tuve una militancia de joven dentro de la Iglesia Católica en lo que se llamaba la Iglesia de los Pobres, en los movimientos villeros, en Ciudad Oculta en particular y también en la zona de Lugano y el sur de Mataderos. Y estuve a punto de, pensé con dudas vocacionales de consagrarme y leía mucha teología, me gustó mucho la teología y estuve a punto de entrar a la Facultad de Teología, pero finalmente estudié Economía y aquí estoy. En la UBA.
en la UBA. ¿Lo conoció Bergoglio en aquella época? No, no. Era muy Hoy- libre, que Bergoglio ya era una figura Hoy importante. el, Ustedes eran unos militantes Cuando jóvenes. terminamos la reunión con Monseñor Poli nos saludamos y recordábamos a un sacerdote que ya no es más sacerdote, que trabajamos mucho en aquel tiempo en Ciudad Oculta, se llamaba Juan Gutiérrez, y todo un grupo de sacerdotes muy comprometidos con la Iglesia de los Pobres, que la recuerdo con enorme gratitud también, ¿no? Fueron años muy lindos de mi vida. Leí por ahí también que usted dice que se aprende más de los fracasos que de los éxitos. Ahora, en un gobierno aprender del fracaso puede costar enorme costo a la sociedad y al propio gobierno. Es Sí, un principio más general, ¿no? A veces, parece que eso. A ver, definitivamente cuando uno tiene la responsabilidad por el bienestar de tantos millones, mejor tener más éxitos que fracasos, y para eso trabajamos muchas horas al día pensando en todos los argentinos. Pero también es cierto que a nivel personal, el éxito tiene el riesgo de creérnosla, ¿no? Y en el fracaso uno se encuentra con la humildad de reconocer su propio error. Y yo creo que eso es un proceso que enriquece mucho, ¿no? Y la verdad que he tenido muchísimos fracasos en mi vida de negocios, más que éxitos, me animaría a decir. Y me ha servido para morder el polvo. Creo que cuando uno muerde el polvo, reconoce sus lados frágiles. Hay dos cosas que se dicen del gobierno de Macri, entre muchas otras. Una, que gobierna para los ricos. Los opositores dicen Macri gobierna para los ricos. Los opositores no solo políticos, la gente que no está de acuerdo con el gobierno dice, es esto. La otra es que es un gobierno de gerentes, de CEOs, el suyo es su caso, el de Aranguren, el de Gustavo Lopetegui, gente que viene de la actividad privada, y que es gente que no tiene sensibilidad para lo social, sino solo para los números. Sí, creo que ¿Tiene alguna respuesta armadita para eso o no? No, más que respuesta armadita, lo importante es la verdad, ¿no? Y la verdad es que nosotros, insisto, heredamos un país con 14 millones de pobres. Es decir, aquellos que gobernaron supuestamente para los pobres, lo que creo que han logrado es una cronificación de la pobreza. Y la verdad que lo que nos plantea el presidente es combatir la pobreza. Y todo lo que venimos haciendo, créeme, Julio, es sentar las bases para poder crecer y generar empleo en el largo plazo, que es la forma más sustentable de combatir la pobreza. Y en el mientras tanto, cuidar a los más vulnerables. Si vos ves las decisiones presupuestarias que hemos tomado este año, hemos intentado eficientizar mucho gasto ineficiente, gasto que muchas veces tiene que ver con sobreprecios que a uno le hacen dudar a dónde iba a parar esa plata. Y la inversión que más subió es la inversión social. Si vos analizás el gasto nuestro del año 2016, la inversión que más crece es la inversión social, con lo cual significa que ahí decidimos poner los recursos, ¿no? A donde la gente más lo necesita. Con lo cual los hechos son muy contundentes en decir que esa aseveración no tiene ninguna veracidad. ¿Y el tema de la sensibilidad de la gente que viene del mundo privado? ¿Que la política tiene una sensibilidad que el mundo privado no tiene? No, la sensibilidad la tiene cada uno en su corazón y creo que no tiene nada que ver con de dónde viene uno o no viene. Yo creo que hay muchos políticos que no han demostrado para nada, yo diría, sensibilidad con los pobres, y creo que hay mucha gente en todos los ámbitos que tiene un corazón compasivo con el que sufre. Y la verdad que más importante son los hechos de nuestro gobierno. No me cabe ninguna duda, pero ninguna duda, que en 4 años la pobreza en Argentina se habrá reducido. Usted dijo, creo que ayer, que no hace falta reabrir las paritarias, porque no va a haber tanta diferencia entre inflación y salarios o en proyección, y la reapertura de paritarias es una demanda no muy orgánica, pero sí es una demanda sectorial de los sindicatos importante. ¿Cómo se va a zanjar eso? A ver, cuando la CGT parece que está por ir hacia un paro. Varios temas. Primero, temas en uno, sí. Nosotros reconocemos que en el primer semestre la inflación le ganó a los salarios, pero también que ya con la inflación de julio del 2%, con la inflación de agosto del 0,2%, después del impacto de la tarifa, o 0,9% antes de la corrección de la Corte Suprema de la tarifa, todo el segundo semestre el salario le va a ganar a la inflación. Esta es la buena noticia. Nosotros dijimos que la inflación iba a bajar y la inflación está bajando de manera muy contundente. Allá por abril, mayo, muchos se reían de nosotros y creían que no sabíamos cómo controlar la inflación, y nosotros decíamos en un segundo semestre va a bajar, está bajando, ha bajado y seguirá en estos niveles, alrededor del 1,5%. Con esa inflación
el salario se empieza a recuperar y cuando uno haga la cuenta a fin de año, vamos a ver que las paritarias que fueron libres, que fue otro compromiso que apenas asumimos con el movimiento gremial, estarán cercanas a la inflación anual. Pero además de eso, nosotros tomamos en febrero 2 medidas muy importantes. Subimos las asignaciones familiares para más de 1.200.000 niños y subimos el mínimo no imponible, que significó una transferencia de casi 50.000 millones de pesos a los trabajadores. Lo que yo dije es que cuando uno hace el impacto neto de bolsillo, incorporando esas 2 medidas, la gran mayoría de los trabajadores en el sector formal le habrán ganado la inflación, gracias a Dios. Y por eso es que creemos... al final del año. Durante todo el 2016, ¿no? Es Parece cierto, raro, porque cuando dice la inflación 34, 38, 40 y los salarios no subieron tanto. No, la inflación al final del año nosotros estimamos que puede estar, no sé, en 35, 36, veremos cómo cierra. Según el CIPA, ¿Qué es el CIPA? Perdón, es el dato cierto de la FIP en función de los aportes y contribuciones, que es los salarios, el universo de los salarios en blanco. Según eso, los salarios están creciendo entre un 32 y 33%, con lo cual, cuando uno le suma los 5, 6, 8 puntos que le aportan asignaciones familiares y el mínimo no imponible, uno hace la cuenta, no quiero complicarlo demasiado técnicamente al aire, pero uno hace la cuenta y el salario neto de bolsillo también depende del rango salarial, si uno es casado o es soltero, etcétera, pero en promedio no habrá perdido el salario contra la inflación. Y es por eso es que sentimos... No es la percepción que hay en la calle, es que no es la percepción, porque no es la verdad del primer semestre. Entonces la gente hoy está sufriendo del primer semestre, y como yo suelo repetir, lo peor que puede hacer una persona que tiene que liderar o gobernar es cerrar los ojos y cerrar los oídos frente a la realidad. Nosotros no queremos cerrar los ojos. Sabemos que en el primer semestre las familias argentinas perdieron poder de compra en el salario. Lo dicen los números. Nosotros gobernamos a partir de la verdad. Cuando el INDEC dice algo, no está diciendo cosas que nos caen bien. Dicen la verdad. Y los datos están ahí. Entonces, sí, sabemos que las familias perdieron poder de compra en el primer semestre, pero también con la misma contundencia digo que lo van a recuperar y ya lo están recuperando con la caída de la inflación en el segundo semestre. Última, usted conversa con los dirigentes sindicales junto con el ministro de Trabajo y otro funcionario del gobierno, pero básicamente junto con el ministro de Trabajo, con Jorge Triac. Hoy estuvo con el jefe de gabinete, Marcos Peña, y con algunos ministros más, con la conducción de la Iglesia, con el episcopado. ¿De ahí qué sale? Tenemos paro de la CGT antes de fin de año, en octubre, como se dice. La Iglesia está tratando de llevar las cosas a un punto de diálogo donde la huelga no se produzca. ¿Cómo lo ve? ¿Qué perspectiva ve en este momento? En primer lugar, quiero resaltar el diálogo franco y constructivo que venimos trayendo con los dirigentes gremiales de los primeros días de gobierno. Llevamos ya muchas reuniones, creo que el ministro Triaca está haciendo un trabajo de construcción de confianza con ellos de máxima calidad, y yo lo acompaño en muchas de esas reuniones. Lo más importante es que nosotros compartimos objetivos con el movimiento gremial. El movimiento gremial quiere cuidar el salario de los trabajadores y quiere crear empleo. Y ese es exactamente nuestro plan. Nosotros queremos generar crecimiento y empleo defendiendo el salario de los trabajadores. Y por eso estamos convencidos que tenemos una agenda común sobre la cual construir un gran acuerdo productivo y por el trabajo. También es cierto que ellos ven este panorama del primer semestre y tienen que convencerse de que esta película del segundo... pero creo que los hechos ya le están mostrando esa realidad. Seguimos en diálogo. La verdad que tenemos la expectativa de que ese diálogo lleve a buen puerto y que no haga falta una mayor medida de fuerza. La Iglesia, lo mismo. Diálogo muy constructivo, que también no es una oportunidad única, sino que se viene repitiendo. Y compartimos la preocupación por la pobreza y coincidíamos hoy que después de estas décadas de cronificación de la pobreza, es un trabajo que requiere el esfuerzo de toda la sociedad para sacarlo adelante. Gracias. Julio, muchas gracias. Saludos. En 2 minutos nos encontramos con Martiniano Molina, Juan Zabaleta, intendente nuevo, pero que ya están bailando al compás del Gran Buenos Aires. Ya venimos.